Antes de orar, tomemos un momento para escuchar la voz de Dios a través de su palabra, y luego oremos juntos. A veces el cansancio no se nota por fuera. No siempre se refleja en lágrimas, ni en palabras, ni en gestos visibles. Porque hay un cansancio que se aprende a cargar en silencio mientras la vida sigue, y las responsabilidades no se detienen. Y es ese cansancio que aparece cuando has hecho todo lo que sabes hacer. Cuando has orado, cuando has esperado, y cuando has confiado. Y aún así sigues aquí, sosteniendo la fe con lo poco que te queda. Y si hoy te sientes así, necesitas saber algo desde el inicio. ¿Qué es qué? Dios ve tu cansancio y también ve tu fe. Pero no como dos cosas separadas, sino como una misma realidad que convive dentro de ti. Porque tal vez pienses que estar cansado significa que estás fallando. Que si tuvieras más fe, no te sentirías así. O que si confiaras de verdad, no estarías agotado. Pero esa idea no viene de Dios. Porque la fe no siempre se manifiesta como fuerza visible. A veces se manifiesta simplemente como permanecer. Como no soltar, aun cuando ya no tienes ánimo. Como seguir creyendo, aun cuando no sientes nada especial. Porque hay personas que se rindieron hace tiempo. Pero tú no. Y no porque seas más fuerte. Sino porque algo dentro de ti sigue confiando en Dios, aunque esté cansado. Y eso, delante de Dios, tiene un valor profundo. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios no desprecia al que llega cansado. Tampoco se aleja del que está desgastado. Y no se decepciona del que sigue creyendo con el corazón herido. El Salmo 34 dice: ¿Qué Dios está cerca de los quebrantados de corazón? Eso significa que Él no solo ve desde lejos tu lucha, sino que se acerca a ella. Y quizás hoy no tienes palabras largas para orar. Quizás ya repetiste las mismas oraciones muchas veces. Pero el hecho de que sigas buscándolo, aún con cansancio, habla de una fe que no se ha apagado. Porque Dios no te mira esperando que demuestres fortaleza. Te mira con compasión, con entendimiento y con cuidado. Porque Él conoce el peso que llevas, conoce las noches largas, y también conoce las oraciones que hiciste sin sentir respuesta inmediata. Así que este mensaje no viene a exigirte más. No viene a empujarte a hacer un esfuerzo que ya no puedes dar. Este mensaje viene a recordarte que tu cansancio no invalida tu fe. Y que Dios honra al que permanece creyendo, incluso desde la debilidad. Desde aquí comienza este tiempo. No desde la perfección, sino desde una verdad sencilla y profunda. Que es de que Dios te ve, tal como estás. Porque la Biblia nos presenta una historia que refleja con mucha claridad lo que significa creer estando cansado. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, y gira en torno a una mujer llamada Ana. Ana no estaba viviendo un momento fácil. Llevaba años esperando algo que no llegaba. Años orando por un hijo. Años cargando una herida que se hacía más profunda con el paso del tiempo. Y la Escritura no oculta su estado interior. Dice que su alma estaba afligida. También dice que lloraba abundantemente, y dice que había amargura en su corazón. Eso nos muestra algo importante desde el inicio. La fe de Ana no nació desde la fuerza, sino desde el cansancio. Ella había hecho todo lo que una persona puede hacer. Había esperado. Había soportado, y había confiado. Y aún así, el silencio continuaba. Y sin embargo, Ana fue al templo. No porque se sintiera animada. No porque tuviera claridad. Sino porque, a pesar del desgaste, su fe todavía apuntaba hacia Dios. Y cuando Ana oró, no hizo una oración estructurada. Tampoco habló en voz alta, y no pronunció palabras impresionantes. El texto dice que solo movía sus labios mientras lloraba delante del Señor. Y esto es muy revelador.
Porque muchas veces pensamos que para que Dios nos escuche necesitamos hacerlo bien. Pero Ana no tenía fuerzas para hacerlo bien. Solo tenía un corazón cansado que todavía confiaba. Y Dios vio eso. El sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba ebria. Por lo que eso significa que nadie alrededor entendió lo que estaba pasando dentro de ella. Fue malinterpretada. Y fue juzgada desde afuera. Pero Dios no la confundió. Dios no la juzgó. Y tampoco Dios no la rechazó. Él escuchó una oración que nadie más pudo entender. Y aquí hay una verdad muy profunda para tu vida. Puede que otras personas no entiendan tu cansancio. Puede que no comprendan por qué sigues creyendo si llevas tanto tiempo esperando. Puede que incluso te juzguen. Pero Dios, sí entiende. Porque Dios no mide tu fe por la forma de tus palabras, sino por la sinceridad de tu corazón. Y un corazón cansado que sigue buscando a Dios, sigue siendo un corazón lleno de fe. Porque Ana no fue reprendida por su estado emocional. No fue corregida por llorar. Al contrario, su oración fue escuchada, y su historia comenzó a cambiar desde ese momento. Así que esto nos enseña que el cansancio no cancela la obra de Dios, y ni apaga su atención sobre tu vida. A veces, el cansancio es simplemente la señal de que has estado creyendo por mucho tiempo sin ver todavía el fruto. Y Dios no es indiferente a eso. Porque la palabra dice en Salmo 56, que Dios recoge nuestras lágrimas. Eso significa que nada de lo que has vivido pasa desapercibido delante de Él. Cada noche difícil, cada oración repetida, y cada momento en el que seguiste confiando sin sentir nada especial, Dios lo vio. Así como vio a Ana en el templo, te ve hoy a ti. Él ve tu espera, ve tu desgaste y también ve tu fe silenciosa. Y esa fe, aunque cansada, sigue teniendo un valor inmenso delante de Él. Porque la historia de Ana nos muestra que el cansancio no es una señal de abandono espiritual. Pero la Biblia no se detiene ahí. A lo largo de las Escrituras encontramos a muchas personas que siguieron creyendo mientras estaban profundamente agotadas. Esto es importante, porque a veces pensamos que nuestro cansancio es algo aislado, como si nadie más hubiera pasado por algo parecido. Pero la palabra nos recuerda que el camino de la fe casi siempre pasa por temporadas de desgaste. Porque el profeta Elías es uno de los ejemplos más claros. Después de enfrentar a los profetas de Baal y ver una gran manifestación del poder de Dios, Elías huyó al desierto, y debajo de un árbol, pidió morir. No pidió morir porque no creyera en Dios. Pidió morir porque estaba exhausto, porque lo había dado todo. Había resistido. También había obedecido. Pero su cuerpo y su alma ya no podían más. Y lo más revelador de esta historia no es el cansancio de Elías, sino la respuesta de Dios. Ya que Dios no lo reprendió. Tampoco le habló de inmediato con corrección. Y no le exigió más esfuerzo. Primero lo dejó dormir. Luego le dio alimento, y luego volvió a dejarlo descansar. Eso nos enseña que Dios no ignora el desgaste de sus hijos. Él no trata el cansancio como rebeldía. Lo trata como una condición humana que necesita cuidado. También encontramos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribiendo salmos desde la persecución y el agotamiento. David habló de su alma abatida, de su esperanza debilitada, y de su clamor constante. Y aún así, nunca dejó de confiar. Y esto nos muestra que la fe no siempre se vive desde la calma. A veces se vive desde la lucha interna, desde la perseverancia diaria, y desde el esfuerzo silencioso de seguir creyendo. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, expresó el peso de su alma. Y dijo que estaba angustiado hasta la muerte. Y aún así,
permaneció confiando en el Padre. Esto no es una comparación ligera. Es una verdad profunda. Porque el cansancio no es incompatible con la obediencia ni con la fe. Isaías 40 nos recuerda que Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero ese versículo no comienza hablando de fuerza. Comienza reconociendo la debilidad. Porque Dios no espera que llegues fuerte para ayudarte. Es en tu cansancio donde Él se acerca. Es en tu desgaste donde Él sostiene. Y si hoy te sientes agotado, no estás fuera del plan de Dios. No estás atrasado espiritualmente. Y tampoco estás fallando por sentirte así. Estás caminando por un sendero que muchos hombres y mujeres de fe ya recorrieron antes que tú. Y el mismo Dios que los vio a ellos, también te ve a ti. Ve tu lucha interna. Ve tu esfuerzo por no rendirte. Y ve esa fe que sigue viva, aunque esté cansada. Y eso, delante de Dios, sigue siendo precioso. Ahora, llevemos esta verdad al lugar donde más importa. Que es a tu día a día. No a una historia lejana. Y no a un personaje bíblico. Sino a lo que estás viviendo hoy. Porque tal vez tu cansancio no viene de una sola cosa. Sino de muchas acumuladas. Responsabilidades que no se detienen. Oraciones que llevas tiempo haciendo. Y situaciones que no cambian tan rápido como esperabas. Y aún así, sigues creyendo. Eso ya dice mucho de tu fe, aunque tú no lo sientas así. Muchas personas abandonan cuando el camino se vuelve largo. No porque no crean en Dios, sino porque el desgaste termina pesando más que la esperanza. Pero tú sigues aquí. Sigues buscando a Dios. Sigues escuchando su palabra, y sigues levantándote cada día, aunque por dentro te sientas agotado. Y eso no es poca cosa. Porque a veces pensamos que vivir por fe significa avanzar con entusiasmo constante. Pero la realidad es que la fe madura muchas veces se manifiesta como constancia. Como dar un paso hoy. Y otro mañana. Y otro más, incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Dios no te pide que tengas claridad sobre todo. Tampoco te pide que entiendas cada proceso. Te pide que confíes lo suficiente como para no soltar su mano. Y confiar cuando estás cansado tiene un valor especial. Porque quizás hoy no puedes hacer grandes compromisos espirituales. Quizás no tienes fuerzas para largas oraciones. Quizás solo puedes decir, Señor, aquí estoy. Y eso es suficiente. La fe no se mide por la cantidad de palabras, sino por la disposición del corazón. Y un corazón cansado que sigue acercándose a Dios, sigue siendo un corazón abierto. Por eso hoy puedes permitirte algo importante. Que es dejar de exigirte lo que ahora no puedes dar. Porque Dios no te está presionando. Tampoco te está midiendo por rendimiento espiritual. Él está caminando contigo en este proceso. Porque tal vez necesitas descansar sin sentir culpa. Tal vez necesitas bajar el ritmo sin pensar que estás fallando. O tal vez necesitas aceptar que esta temporada no es de correr, sino de permanecer. Y permanecer también es un acto de fe. Porque cada pequeño paso cuenta. Cada oración sencilla cuenta. Y cada día en el que decides no rendirte cuenta. Así que Dios no ignora ese esfuerzo silencioso. Él lo honra. Y hoy, mientras enfrentas lo que tengas delante, puedes recordar esto. No estás caminando solo. No estás siendo ignorado. Tampoco estás siendo olvidado. Porque Dios ve tu cansancio. Y Dios ve tu fe. Y esa verdad puede sostenerte, incluso cuando las fuerzas no alcanzan. Así que después de reconocer todo esto, no queda nada que esconder. No hay necesidad de aparentar fuerza. Y no hay que demostrar nada delante de Dios. Porque Él ya vio tu cansancio antes de que tú lo pusieras en palabras. Y también vio esa fe que, aún debilitada, no se fue. Por eso hay momentos en la vida en los que no necesitamos más explicaciones.
Necesitamos descanso para el alma. Necesitamos un lugar seguro donde soltar el peso que llevamos dentro. Y ese lugar siempre ha sido la presencia de Dios. Por eso no vienes a orar para convencer a Dios de algo. Vienes a orar porque ya no quieres cargar solo lo que pesa demasiado. Vienes a orar porque, aunque estés cansado, sigues confiando lo suficiente como para entregarle lo que no puedes sostener. Y la oración no comienza cuando tienes palabras bonitas. Comienza cuando reconoces tu necesidad. Cuando aceptas que ya no puedes con todo. Y cuando decides dejar de resistir en tus propias fuerzas. Porque tal vez hoy no necesitas pedir grandes cosas. Tal vez solo necesitas decirle a Dios cómo te sientes. O tal vez solo necesitas permanecer en silencio delante de Él. Y eso también es oración. Porque Dios no se incomoda con tu honestidad. No se aleja cuando llegas sin fuerzas y no se decepciona cuando te presentas cansado. Al contrario, la Biblia dice que Él da descanso al alma fatigada. Que Él sostiene al que ya no puede más. Y por eso, antes de orar, recuerda esto. No estás entrando a un lugar de juicio. Estás entrando a un lugar de cuidado. Aquí no tienes que fingir fe fuerte. Solo tienes que traer la fe que tienes. Aunque sea pequeña. O aunque esté cansada. Porque esa fe, en manos de Dios, es suficiente. Y desde este lugar, con el corazón abierto y sin presión, ahora sí. Podemos orar juntos. Señor, hoy vengo delante de ti tal como estoy. No con fuerzas sobrantes. Y no con palabras perfectas. Vengo con un corazón cansado, pero sincero. Porque tú conoces lo que llevo dentro. Conoces las cargas que no he podido soltar. Y conoces las luchas que he enfrentado en silencio. A veces me siento agotado, Señor. Cansado de esperar. Cansado de orar por lo mismo. Y cansado de seguir creyendo cuando las respuestas no llegan como esperaba. Pero aún así, aquí estoy. No porque sea fuerte, sino porque sigo confiando en ti. Así que hoy reconozco delante de ti, que mi fe no siempre se siente firme. Pero sigue viva. Sigue buscando tu presencia. Sigue aferrándose a tu promesa, aun cuando el cansancio pesa más que la esperanza. Tú eres el Dios que ve. El Dios que no ignora el dolor. El Dios que no se aleja cuando el alma está fatigada. Porque tú viste a Ana en el templo. Viste sus lágrimas. Y escuchaste su oración silenciosa. Y así como la viste a ella, hoy sé que también me ves a mí. Por eso, Señor, mira mi cansancio. Mira mis noches largas. Mira las oraciones que he repetido una y otra vez. Mira los días en los que he seguido adelante solo porque confío en ti. Señor, no te pido fuerzas que no tengo. Te pido que me sostengas con las tuyas. No te pido entender todo. Te pido descansar en tus manos. Por eso hoy decido dejar delante de ti el peso que he estado cargando solo. Las preocupaciones, las dudas y las preguntas sin respuesta. Porque tú sabes cuánto me ha costado llegar hasta aquí. Y aún así, no me rechazaste. Tampoco me señalaste. Me recibiste. Así que gracias porque no me mides por mi rendimiento espiritual, sino por mi corazón. Gracias porque mi cansancio no te decepciona. Gracias porque mi fe, aunque débil, sigue siendo valiosa delante de ti. Por eso, Señor, enséñame a caminar despacio cuando sea necesario. Enséñame a permanecer cuando no pueda avanzar. Y enséñame a confiar incluso cuando no siento nada especial. Por eso hoy descanso en esta verdad. De que tú ves mi cansancio. Y tú ves mi fe. Y eso me basta para seguir un día más. Así que pongo este día en tus manos. Pongo mi corazón en tus manos, y pongo mi proceso en tus manos. Que tu paz cubra mi mente. Que tu presencia sostenga mi alma. Y que tu fidelidad me recuerde, de que no camino solo. Así que en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta oración habló a tu corazón, escribe amén en los comentarios.
Y si estás pasando por una situación difícil, deja tu petición, porque aquí oramos juntos. Hasta la próxima.